Hola, este es un nuevo video para hablar hablar en la segunda clase de nuestro curso online de conceptos jurídicos fundamentales, en la clase 2 de la sexta temporada, referido al derecho civil personas. Bueno, entremos en materia. En la clase anterior habíamos visto 4 conceptos, que son el concepto de derecho civil, el concepto de derecho objetivo y el concepto de derecho subjetivo. En esta clase vamos a ver 3 conceptos. Vamos a ver el concepto de persona, persona natural y persona jurídica, o sea, persona natural, persona jurídica, y el concepto de sujeto de derecho. Yo tengo otros videos donde más o menos he hablado sobre estos términos, pero para que quede ordenado dentro de nuestro curso de Derecho Civil Personas, lo volvemos a repetir, aunque hay videos especializados que yo ya hice sobre estos temas. Bueno, en primer lugar, ¿qué es una persona para el derecho? El concepto de persona con respecto al derecho civil, mucho ojo, es el de que la persona es un ser capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones. Una persona es un ser capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones. Entonces, ese concepto de persona tiene como 3 elementos. Primero, un ser. ¿Qué es un ser? Algo que exista. Cuando se refiere a ser, no se está refiriendo solo al ser humano, porque el concepto de ser humano es el concepto de persona natural. Mucho ojo, nos estamos refiriendo a ser o un ente, algo que exista. Capaz, ¿qué significa capaz? Capaz es que puede hacer algo, ¿cierto? La capacidad es que yo puedo hacer algo, puedo realizar algo. En este caso, según la definición de persona, es alguien o algo que pueda obligarse o que tenga derechos, ¿no es cierto? Entonces, el concepto de persona tiene 3 elementos. El concepto de ser, el concepto de la capacidad y el concepto de ejercer derechos y contraer obligaciones, que pues está ligado al concepto de la capacidad. Según el Código Civil colombiano y en general la mayoría de los códigos de la familia romano-germánica, o sea, cuando me refiero a la familia romano-germánica me refiero a los países que derivamos nuestros principios jurídicos de España, de Francia, del derecho romano y del derecho germano. En este caso América Latina, por ejemplo México, Argentina, Colombia, Perú, bueno, en el caso europeo Francia, España, Alemania, ¿no es cierto? Tenemos 2 tipos de personas, las personas naturales y las personas jurídicas. El artículo 73 del Código Civil colombiano dice que hay persona natural y persona jurídica. Ahora bien, ¿qué es una persona natural? Entonces el artículo 74 del Código Civil colombiano ya dice que es cualquier individuo de la especie humana, cualquiera sea su edad, sexo, estirpe o condición, capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones. Entonces aquí ya el Código Civil colombiano y en general, y el Código Civil de Bello, pues que el Código Civil fue el que escribió Andrés Bello para Chile, pero que Colombia acogió en el siglo XIX, se está refiriendo al hombre. Entonces, cualquier individuo de la especie humana, cualquiera sea su edad, o sea, por ejemplo, un niño recién nacido de 5 minutos es persona natural. Si cumple con los requisitos, que los vamos a ver más adelante, sí, claro, un niño de 5 minutos de nacido es persona. Otro problema es el tema de la capacidad, que eso lo vamos a ver en clases posteriores. Cualquier individuo de la especie humana, cualquiera sea su sexo, edad, sexo, estirpe o condición. ¿Por qué? Porque el Código Civil hace digamos, esa aclaración? Porque se está refiriendo al tema del derecho romano. En el derecho romano no todos los seres humanos eran personas. Por ejemplo, los esclavos. Los esclavos eran seres humanos, pero no eran personas, no eran sujetos de derechos, ¿sí? Entonces aquí ya lo está aclarando. Entonces, persona natural es cualquier persona, cualquier individuo de la especie humana, cualquiera sea su edad, sexo, estirpe o condición, capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones. Entonces aquí nos estamos refiriendo ya, tenemos 5 elementos. El primer elemento es cualquier individuo de la especie humana, o sea, ser.
de la especie humana, cualquiera sea su edad, sexo, estirpe o condición, capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones. Alguien me puede decir, bueno, pero profesor, pero un niño de 5 minutos no tiene capacidad, sí, no tiene capacidad de ejercicio, pero sí es persona. La capacidad es un atributo de la persona que la vamos a ver más adelante porque es un atributo restringido por razones, por ejemplo, de edad. Sexo, estirpe o condición capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones. Por ejemplo, hombres y mujeres. Alguien me puede decir, bueno, pero las mujeres, por ejemplo, en Colombia antes de los años 30 eran consideradas relativamente incapaces. Sí, hoy en día son consideradas plenamente capaces, pero son personas. O sea, tanto hombres como mujeres somos personas. Estirpe o condición. Capaz, estamos refiriéndonos al atributo de la capacidad de ejercer derechos y contraer obligaciones. La persona jurídica. ¿Cuál es la diferencia con la persona jurídica? Que mientras la persona natural es un individuo de la especie humana, la persona jurídica es un ente ficticio capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones. O sea, mientras que la persona natural es un ser humano, por ejemplo yo, la persona jurídica es un ente ficticio, o sea, algo que no existe. Mejor dicho, sí existe, pero existe en la mente de nosotros, ¿no es cierto? Lo vamos a ver más adelante cuando expliquemos ya un poco más el tema de las personas jurídicas. Por ejemplo, según el Código Civil colombiano hay 3 tipos de personas jurídicas. Están las fundaciones, están las asociaciones y están las sociedades. Las fundaciones son conjuntos de bienes a los cuales se les dan derechos y obligaciones. ¿Sí? Yo tengo una finca, yo tengo una plata y la dedico a crear una fundación, por ejemplo, una universidad, un colegio. Asociación. Yo me reúno con un grupo de personas, creamos una asociación para jugar ajedrez. ¿Sí? Club de ajedrez, asociación. Sociedad. Yo tengo una plata y creo una sociedad anónima por acciones, entonces con otras personas reunimos un capital y creamos una sociedad anónima, ¿no es cierto? Son entes ficticios, ¿por qué? Porque están en la mente de nosotros. O sea, una persona jurídica no puede ejercer nada por sí mismo porque realmente pues, no tiene una existencia salvo en la mente de los seres humanos. Eso lo vamos a ir explicando. Entonces, el concepto de persona, ¿listo? Ser capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones. Persona natural, cualquier individuo de la especie humana, cualquiera sea su edad, sexo, estirpe o condición, capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones. Y persona jurídica es un ente ficticio capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones. Ahora bien, la diferencia entre hombre y persona para el derecho romano, lo que yo estoy diciendo, o sea, los romanos no determinaban que los esclavos fueran cosas. Los esclavos eran hombres, pero eran hombres sin derechos. Entonces hacen una diferenciación entre persona y hombre. ¿Sí? Los esclavos son hombres, pero sin derechos. O sea, no son sujetos de derechos, pero ellos no llegaron al extremo de considerarlos pues como una piedra o como una mesa. Son hombres, pero no tienen derechos. O sea, para el ordenamiento jurídico no tienen ningún derecho, están totalmente a merced de lo que determine su amo, de lo que determine su señor. ¿No es cierto? Y la persona. La persona ya sería entonces el que es sujeto, el hombre con derechos. Un esclavo es un hombre pero sin derechos para el derecho romano. Y persona es un hombre con derechos para el derecho romano. Otra cosa ya es la diferenciación que hacían los romanos entre ciudadanos y extranjeros. O sea, no es que los extranjeros no fueran personas, no, es otra diferenciación. Entonces el derecho romano hace una diferenciación entre los esclavos y las personas. Y entre los ciudadanos romanos y los extranjeros. A los ciudadanos romanos se les aplica el jus civilis, el derecho civil, y a los extranjeros se les aplicaba el derecho de gentes, el jus gentium. Bueno, el cristianismo y el liberalismo, entonces ya son los que van a determinar que hay una igualdad de derechos entre los hombres. O sea, que no hay hombres que sean personas y hombres que no seamos personas. Ya tanto el cristianismo y el liberalismo, por 2 vías diferentes, cuando estamos hablando del cristianismo nos estamos, por ejemplo, refiriendo a Santo Tomás de Aquino, y cuando hablamos del liberalismo nos estamos refiriendo a John Locke, nos estamos refiriendo a Rousseau, ¿no es cierto? Rousseau ya habla de la igualdad entre los hombres, ¿cierto? Pero también el cristianismo ya habla de los derechos naturales de los hombres, ¿no es cierto? Por ejemplo,
El caso que sucedió en México durante la conquista española, cuando Fray Bartolomé de las Casas se quejó con el rey de España del tratamiento que le daban los conquistadores a los indios, a los aborígenes en México, ya se estaba basando en las teorías, por ejemplo, de los tomistas, de los juristas tomistas, Francisco de Vitoria, Francisco Suárez, que decían que todos los hombres tenemos unos derechos por naturaleza. Eso es algo un poco de justnaturalismo, ¿no es cierto? Pues toca mirar el video de la justicia a la norma, el justnaturalismo, el justpositivismo. Pero entonces ya es tanto el cristianismo como el liberalismo el que va a igualar a los hombres. No, todos los hombres somos personas. Todos somos personas, no como el derecho romano que habla de hombres personas y hombres que no son personas. Los hombres que no son personas son hombres pero que no tienen derechos. Y los hombres personas son los hombres que tienen derechos. Esa diferenciación decía el derecho romano. Ya el cristianismo y el liberalismo dicen, no señor, todos los hombres somos iguales. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de la Revolución Francesa en su artículo primero dice, todos los hombres nacen libres y son iguales ante la ley. Todos los hombres, perdón, son libres y son iguales ante la ley. O sea, todos los hombres, por el hecho de ser hombres, somos personas. Otro problema es lo de la capacidad, que lo voy a explicar con más detenimiento en clases posteriores. Por ejemplo, me dice, un loco es persona. El problema es que tiene su capacidad de ejercicio de los derechos restringida por razón de su condición psicológica. Pero no hay que confundir eso, ¿sí? Alguien me dice, pero es que un loco es persona. El problema es que tiene la capacidad restringida, que es cosa diferente. O un niño de 5 minutos es persona, pero tiene su capacidad restringida. Hay que hacer esa diferenciación. Y el tema de los sujetos de derecho, que está de moda en Colombia porque ayer salió una sentencia de la Corte Constitucional sobre este tema de los sujetos de derechos con respecto a los animales. Entonces, ¿quiénes son sujetos de derechos? Pues en primer lugar, los seres humanos, o sea, las personas, tanto las personas naturales como las personas jurídicas. El hombre es sujeto de derechos. Entonces, ¿qué sucede aquí con esto? Solo los seres humanos somos sujetos de derechos. Esa es la pregunta. Solo los seres humanos, o sea, las personas naturales, somos sujetos de derechos. En el ordenamiento jurídico colombiano, no. Si este video lo están viendo personas de otros países, no Colombia, por ejemplo, personas del Perú, México, Argentina, tienen que mirar en su constitución este tema. ¿Por qué? Les voy a explicar. En Colombia, la Constitución de Colombia determina que las colectividades también son sujetos de derechos. ¿Cómo así? Existe un video que yo expliqué sobre esto, pero como ya les dije, para que vaya ordenado el curso se los voy a explicar. En Colombia están los derechos individuales, ¿sí? Los derechos de la persona humana, o sea, por ejemplo, el derecho a la vida, el derecho a la libertad, son derechos de primera y segunda generación. Los derechos de primera generación son derechos básicos, el derecho a la vida, el derecho a la libertad. Los derechos de segunda generación son los derechos económicos, el derecho al trabajo, el derecho a la asociación, el derecho a la huelga, el derecho a una vivienda. Los derechos de tercera generación son los derechos colectivos. Entonces la Constitución de Colombia dice no solo el individuo como tal tiene derechos, sino la colectividad tiene derechos. Por ejemplo, el derecho al medio ambiente. El derecho al medio ambiente no es mi derecho, sino es el derecho de la colectividad en general. Por ejemplo, en Bogotá tenemos el río Bogotá, contaminado. Entonces, la colectividad tiene derecho a que el río Bogotá se descontamine. De hecho, una acción popular es una acción constitucional en la cual se puede reclamar que se proteja un derecho colectivo. Entonces, el derecho al medio ambiente es un derecho colectivo, son derechos de tercera generación. ¿No es cierto? Entonces, las colectividades en general también son sujetos de derechos. ¿Qué derechos tiene la colectividad? Por ejemplo, el derecho al medio ambiente, el derecho de los consumidores. ¿Qué son los derechos de los consumidores? Hombre, pues que los productos que la colectividad consuma sean productos que sean elaborados siguiendo unas normas de calidad para no afectar la salud, ¿no es cierto? Y también derechos de información sobre los productos que se están consumiendo. El patrimonio público también es un derecho colectivo, ¿sí? Que no se robe en el erario. No se dice erario público, de hecho, es una redundancia porque el erarium,
Era una casa en Roma donde la gente iba y depositaba los impuestos. Se llamaba el erarium. Entonces de ahí viene la palabra erario. El erario es pues, como el conjunto de bienes públicos. Entonces la colectividad tiene derecho a que no se roben el erario público, aunque eso es es una redundancia, porque el erario es público. ¿Sí me explico? Es como decir el agua mojada. Pues, el agua es mojada porque es agua. ¿Sí? Lo mismo del erario es público. Entonces, ¿quiénes son sujetos de derechos? El hombre, la colectividad es sujeto de derechos. El tema de los animales. ¿Qué pasa? Aquí en Colombia acaba de salir una sentencia de la Corte Constitucional ayer. Estamos a 24 de enero. Ayer salió una sentencia de la Corte Constitucional sobre el tema de los animales. ¿Por qué? Había una habeas corpus sobre un oso, el oso Chucho, una acción de tutela para que liberaran al oso Chucho. La acción de tutela llegó en revisión hasta la Corte Constitucional. La Corte dijo que no, que los animales no tienen, que los animales no son sujetos de derechos como el hombre, obvio. Pero resulta que en Colombia hay una ley contra el maltrato animal. En esa ley contra el maltrato animal, la ley dice que los animales son seres sintientes, en primer lugar, y que tienen derecho a no ser torturados. Lógico, los animales no tienen los mismos derechos del hombre y nunca los van a tener. ¿Por qué? Porque su condición física, psicológica es diferente a la del hombre. Uno no puede contratar con un animal. Uno no puede casarse con un animal. Los animales no pueden casarse entre sí. Un animal no puede otorgar testamento. Lógico, no tienen los mismos derechos. Pero sí tienen derechos. ¿Quién les concede esos derechos? El ordenamiento jurídico humano. ¿Qué derecho tiene el animal a no ser torturado? La Corte Constitucional dijo, no, los animales no son sujetos de derechos, sino que los animales son objeto de protección. ¿Sí ven? Son objeto de protección. ¿Por qué? Porque en el Código Civil colombiano y yo creo que en los códigos civiles de prácticamente todos los países de América Latina, los animales son cosas. ¿Sí? Un animal, en el Código Civil, un animal es igual que una mesa. La ley contra el maltrato animal dice que no, que son seres sintientes. Pero ¿qué pasa? Que el Código Civil no se ha modificado. Porque ¿qué pasa? Hay derecho de propiedad sobre un ser sintiente. Los humanos somos seres sintientes. Los animales son seres sintientes no humanos. Pero ¿qué pasa con la relación de propiedad entre un ser humano y un animal? Entonces, hay derecho de propiedad sobre un ser sintiente no humano contra un animal. Eso es lo que también la Corte tiene que definir. Entonces, la Corte dijo no. Sobre el oso Chucho no puede haber habeas corpus, lógico. Porque el habeas corpus es una acción constitucional dirigida a proteger el, el derecho a la libertad de un ser humano. Y es claro, entonces no puede haber habeas corpus sobre un animal. Es lógico, y eso lo definió la Corte Constitucional. O sea, si a mí me detienen ilegalmente, yo puedo invocar una acción constitucional, que eso se llama habeas corpus, para que me dejen libre, si a mí me han detenido ilegalmente. Entonces, los animales también son sujetos de derechos, sí, porque el ordenamiento jurídico, digamos, le concede esa protección a los animales. Somos los seres humanos los que le otorgamos esa protección jurídica al hombre. Perdón, esa protección jurídica al animal. Obviamente, ¿de dónde surge esa protección? Pues de la moral, del derecho natural, ¿no es cierto? Pero como los ordenamientos jurídicos son positivistas, o sea, la validez de la norma de acuerdo a la creación del ser humano, pues, ¿quién le concede esa protección? El ordenamiento jurídico humano, ¿no es cierto? Bueno, entonces los animales, el medio ambiente. En Colombia también la Corte Constitucional ha dicho que también el medio ambiente es sujeto de derechos. ¿Qué derechos tiene un río? Por ejemplo, el río Atrato, la sentencia, por ejemplo, del río Atrato. A no ser contaminado. ¿Uno puede contratar con un río? No. ¿Uno puede casarse con un río? No. ¿El río puede otorgar testamento? No. Pero el río tiene derecho a no ser contaminado. Alguien diría, no, no es que sea sujeto de derecho, es que es objeto de protección. ¿Sí? Pero la misma Corte Constitucional ha dicho, tiene un derecho, es un derecho a no ser contaminado el río. Obviamente, como el ordenamiento jurídico es antropocéntrico, o sea, el centro del ordenamiento jurídico es el hombre,
Esa protección del río se da obviamente para no causar perjuicio a un ser humano, pero de cierta forma no está protegiendo solo las comunidades humanas, sino el río como tal. Los derechos de cuarta generación ya hablan de que no solo los hombres tenemos derechos y las colectividades humanas, sino también los animales, el medio ambiente, pero eso es un tema complejo hacia futuro que se va a ir desarrollando. Tenemos otro tema, que es el tema, por ejemplo, de los hombres, de las personas hacia futuro, hombres que sean hombres y robots. ¿Cómo así? ¿Sí? Por ejemplo, los cyborgs. Alguien de eso es muy de ciencia ficción. Sí, por ejemplo, puede haber una persona mitad hombre, mitad robot. Hacia futuro. Los robots, por ejemplo, la inteligencia artificial. ¿Qué va a pasar con el tema de la inteligencia artificial? ¿Los robots pueden sentir? Pues no. Él me dice, pues no, no son seres sintientes. Pero, por ejemplo, el caso de la robot Sofía, que puede tener una discusión como la de un hombre, puede tener sentido del humor. ¿Hasta dónde puede llegar eso? Alguien dice, no, pues los robots son cosas. De acuerdo. Pero de acuerdo a ese nivel de desarrollo, ¿qué puede pasar con los robots como sujetos de derechos? Con los cyborgs. Personas que sean mitad robots y mitad seres humanos. Por ejemplo, ¿qué va a pasar con eso? Alguien dice, bueno, pero es que un cyborg es un ser humano. Listo, es como un ser humano. Pero digamos, esas mezclas entre humanos y robots, ¿qué va a pasar? Los extraterrestres dicen, no, pero es que eso sí ya es mucha ciencia ficción. Bueno, ¿y qué pasa si encontramos un bicho por allá en Marte? ¿Eso qué es? Porque no es un animal, porque los animales son los de aquí de la Tierra. ¿Qué pasa con un bicho por allá de Marte? ¿Es un, qué tipo de cosa es frente al derecho? ¿Es una cosa extraterrestre, cosa terrestre? Si los animales somos los que están aquí en la Tierra. Y los patrimonios autónomos. ¿Qué son los patrimonios autónomos? Los patrimonios son conjunto de bienes que no están en la titularidad de una persona. ¿Sí? Por ejemplo, las sucesiones. Una persona se muere, queda su patrimonio, no está en cabeza de nadie hasta que no se le conceda a otra persona. Entonces, en el intersticio eso se convierte en un patrimonio autónomo. El juez nombra un curador que represente ese patrimonio, pero no está en cabeza de nadie. Entonces, los patrimonios autónomos también son sujetos de derechos. ¿Qué derecho tiene un patrimonio autónomo? Pues una protección. Una protección para que no se disminuya, para que no se genere un daño. O sea, un daño es una disminución del patrimonio. Y para eso el juez nombra un curador. ¿Qué es un curador? Un representante legal. ¿Sí? Bueno, entonces sobre estos temas, espero que los hayan entendido. El tema de la persona, el tema de la persona natural, el tema de la persona jurídica, el tema de los sujetos de derechos. ¿Qué es un sujeto de derechos? ¿Es lo mismo que una persona? No es lo mismo que una persona. ¿Sí? Porque una persona tiene esas tres características. Ser capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones. ¿Un animal es persona? No. ¿Es sujeto de derecho? Sí. ¿Un río es persona? No. ¿Es sujeto de derecho? Sí. ¿La colectividad es persona? No. ¿Pero es sujeto de derecho? Sí. ¿Un patrimonio autónomo es persona? ¿Pero es sujeto de derecho? No es persona. ¿Pero es sujeto de derecho? Sí. Ahora bien, hay patrimonios que pueden ser personas. Por ejemplo, los patrimonios que constituyen una fundación. Pero es que ya no es un patrimonio, es una fundación con un patrimonio. Yo intento que esos temas son complejos. Yo tengo si ustedes ven dentro del curso, hay unos videos sobre los sujetos de derechos. Me pueden hacer preguntas, yo los puedo ir contestando en las clases posteriores. Espero que haya quedado claro. En la próxima clase vamos a hablar entonces sobre la existencia de las personas naturales, donde cuando hay persona para el Código Civil colombiano, y creo que en la mayoría de los códigos civiles de América Latina está más o menos la misma regulación cuando hay persona natural, el tema del nacimiento, la protección del que está por nacer. Entonces ahí viene todo el tema también, la confusión pues, y toda la discusión que tiene que ver con el tema del aborto, por ejemplo. Ya vamos a ver el tema del aborto un poco cómo ha sido regulada, cuál es la posición. Yo también tengo un video sobre el tema del aborto. Bueno, espero que les haya gustado esta segunda clase del curso de Derecho Civil Personas. Quiero hacer una aclaración, y es que este curso online de concepto jurídico fundamental es que empezó hace 2 años. Es un curso que yo lo dicto como Francisco Bermúdez Guerra, yo.
independiente de cualquier organización, independientemente de cualquier otra persona. Este curso es un curso de apoyo, es una doctrina. Si usted ve este curso, no se le va a otorgar ningún título, usted no va a hacer nada. Usted ve este curso y no se le otorga nada. Usted simplemente ve el curso, es un apoyo, es un apoyo a los estudiantes de derecho, a personas que quieren saber sobre derecho. Usted quiere saber qué es la ley, listo, la ley, pero no se le otorga ningún diploma, no tiene que ver con ninguna organización, con ninguna... Lo hago como Francisco Bermúdez Guerra, como doctrina. Esto es como leer un libro, salvo que está en un video. Espero que quede la aclaración y lo hago con todo amor y con todo cariño. Si ustedes tienen preguntas, me las hacen. Yo respondo los videos, o si son preguntas ya muy puntuales, yo vía correo electrónico. Abajo está todo el tema, el curso online completico, mis datos para que me escriban si tienen alguna duda. Entonces la segunda clase del curso de Derecho Civil Personas lo hago con todo amor y con todo cariño. De verdad que sí. Y pues lo hago con la esperanza de aclarar conceptos y también para generar también como controversia y generar preguntas y que ustedes también puedan consultar la opinión de otras personas. Yo digo opiniones, de pronto hay otros juristas y otros abogados que no comparten mi opinión, es una opinión sobre lo que estoy diciendo, para que ustedes les genere el interés por leer otros libros de otros doctrinantes, etc. Bueno, dejemos ahí. Esta es la segunda clase del curso de Derecho Civil Personas. Este es el video número 35 del curso online de Conceptos Jurídicos Fundamentales. Que pasen un feliz día.